I want to look at the midnight hour Quiero hablar sobre la hora de medianoche because we know it is at the midnight hour porque sabemos que es a la hora de la medianoche that the church will be lifted up. que la iglesia va a ser tomada. Hallelujah. Aleluya. It is for the midnight hour. Es por la hora de medianoche. That's why I am here. Por eso yo estoy aquí. Because the midnight hour is about to happen. Porque la hora de medianoche está a punto de ocurrir. So let us prepare then. Entonces vamos a prepararnos. Hallelujah. Aleluya. Let us prepare then. Entonces vamos a prepararnos. Can you turn with me to Matthew 25? Vaya conmigo a Mateo 25. Like I said, Como yo dije, every time the Lord speaks, cada vez que el Señor habla, the Bible, lo tienes que encontrar en la Biblia. what does the Bible say about the midnight hour? ¿Qué dice la Biblia acerca de la hora de medianoche? And you're going to find out Y ustedes se van a dar cuenta que that the Lord comes to affirm the words of Jesus. el Señor viene a afirmar las palabras de Jesús. At that time, the kingdom of heaven shall be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 of them were foolish and 5 were wise. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. The wise, however, took oil in jars along with their lamp. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. And he goes on to say, Y continúa diciendo, the bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Meaning, Quiere decir que he delayed to come. He delayed. él se tardó en regresar. Meaning, the bridegroom delayed to come. Quiere decir que el novio se tardó en regresar. This is a parable the Lord is giving about the coming of the Messiah. Esto es una parábola que el Señor está dando acerca de la venida del Mesías. He says, Él dice, at midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet him. versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. The foolish ones say to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verse 9, no, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, you go to those who sell oil and buy some for yourself. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him into the wedding banquet, and the door was shut. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Later, the others also came. Sir, they said, open the door for us. But he replied, I tell you the truth, I do not know you. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verse 13, he says, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Versículo 13 dice,
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. I want to take you on a journey Quiero llevarlos a un viaje on what God the Father tabernacled in the church en lo que Dios el Padre, que está en tabernáculo en la iglesia, is saying to the church now. ¿qué le está diciendo a la iglesia ahora? What announcement he's making to the house of the Lord. ¿Qué anuncio le está haciendo a la casa del Señor? What instruction he's giving the body of Christ. ¿Qué instrucción le está dando al cuerpo de Cristo? Pastors, the pulpit, A los pastores, al púlpito, congregation. a la congregación. Hallelujah. Aleluya. Now listen to this. Ahora escuchen esto. This is tremendous. Esto es tremendo. There is so much information and instruction Hay mucha información y mucha instrucción. that the glory in the house, Que la gloria en la casa giving the church. le está dando a la iglesia. The church is not careful Y si la iglesia no tiene cuidado, because of the postmodernism. por causa del postmodernismo, Miss out. ella puede perderse. Because today the church is so modern she cannot even hear God. Porque hoy la iglesia está tan moderna que ya no puede escuchar a Dios. And that's why I said Y es por eso que yo digo that the Lord has sent me here. que el Señor me ha enviado aquí Line the church para alinear a la iglesia with God's will. con la voluntad de Dios, Align her with God. para alinearla con Dios. I have seen the glory lift. Yo he visto la gloria levantarse. That means that glory lifts at the midnight hour. Eso quiere decir que esa gloria se levanta a la hora de medianoche. That means in all the discourse, Eso quiere decir que en todo este discurso, conversation en esta conversación he has been having in the house que él ha estado teniendo en la iglesia, has all been about preparing for the midnight hour. todo esto ha sido acerca de la preparación para la hora de la medianoche. Christ Jesus the Lord, Cristo Jesús, el Señor, my Lord, mi Señor, he already finished the good work. Él ya ha terminado la buena obra. He already finished at Calvary. Él ya terminó la obra en el Calvario. What is left is now Lo que queda por hacer ahora es the church of Christ que la iglesia de Cristo, work with the anointing of God que trabaje con la unción de Dios and then prepare for midnight. y que se preparen para la hora de medianoche. Reason the Bible was written Esta fue la razón por cual la Biblia fue escrita. is that one day Es que un día the church of Christ la iglesia de Cristo might enter eternity. pueda entrar a la eternidad. The reason the Holy Spirit came, La razón por cual vino el Espíritu Santo. one day the church of Christ Que un día la iglesia de Cristo, redeemed on the cross, redimida en la cruz, so much price, un precio muy alto, horrendous price. un precio horrendo, May one day que un día enter eternity. que la iglesia pueda entrar a la eternidad. The reason you became a pastor, La razón por qué te hiciste pastor, you may prepare the church para que puedas preparar a la iglesia, to mature up, para que la iglesia pueda madurar, reach the stature of Christ. alcanzar la estatua de Cristo. One day Que un día your church pueda ser una iglesia madura enter eternity y pueda entrar a la eternidad. becomes the most important message. Entonces este se convierte en el mensaje más importante, The message of the midnight hour. el mensaje de la medianoche.
So listen to this. Entonces escucha esto. Listen to what the Father is saying. Escuchen lo que está diciendo el Padre. He's saying Él está diciendo que that he has come to affirm Él ha venido a afirmar the instruction of the midnight, la instrucción de la hora de medianoche, the preparation for the midnight hour, la preparación de la hora de medianoche, that Jesus may not be put to shame again. para que Jesús no quede avergonzado otra vez. Now listen to me now. Ahora escúchenme otra vez. In this parable that we read, En esta parábola que leímos, listen to this now. escuchen esto. You see Ustedes ven something very strange algo muy extraño about the midnight hour. acerca de la hora de medianoche. He's saying Él está diciendo that when the midnight hour arrives, que cuando llegue la hora de medianoche, the God who created people el Dios que creó a la gente and loves people, y que ama a la gente, these are the words of Jesus y estas son las palabras de Jesús that the Lord has come to affirm, que el Señor ha venido a afirmar, to say para decir, those words stand. esas palabras permanecen. So he's saying Entonces Él está diciendo it comes the midnight hour que cuando llega la hora de medianoche, inside the church adentro de la iglesia, in these days, en estos días, that there would be two congregations. dice que habrán dos congregaciones. Those congregations. I have come to ask some serious questions in this land. Yo he venido a preguntar unas preguntas serias en esta tierra, To ask you, which congregation are you? Which of the two? a preguntarte cuál de las dos congregaciones eres tú, Which of the two congregations is the church in Angola? en cuál de los dos tipos se encuentra la iglesia en Angola. Because Porque you see one congregation which is the righteous church. tú miras un tipo de congregación que es la congregación justa, And the other congregation y la otra congregación is an unrighteous church, a church that is not righteous. es la iglesia que no es justa. But what amazes me is this. Pero lo que me sorprende es esto, As the two congregations step out que mientras las dos congregaciones salen to wait for the bridegroom, para esperar al novio, you see this. tú ves esto, You see tú ves that Jesus que Jesús says dice que that when the midnight hour arrives, cuando llega la hora de medianoche, saying Él está diciendo que that the Lord takes some people and leaves out some people. el Señor va a tomar a cierta gente y va a dejar a cierta gente. That is tremendous. Eso es algo tremendo. That is tremendous. Eso es tremendo. The Lord El Señor, says when the midnight hour arrives, cuando llega la hora de medianoche, He will take some people Él se va a llevar algunas personas and He close out some people. y a otras las va a dejar. Is Angola aware? ¿Será que Angola se ha dado cuenta? I'm talking about in the church. Yo estoy hablando adentro de la iglesia. I am talking about the congregation of the house of the Lord. Yo estoy hablando de la congregación de la casa del Señor. Take some people, Él va a tomar a ciertas personas leave out some, reject. y va a rechazar a otros, los va a dejar. That's the first thing you see here Es la primera cosa que tú ves aquí, in this narrative. en este narrativo. And when you look at that act about the midnight hour, Y cuando tú miras ese hecho de la medianoche, it gives you so much information about the instruction y te da tanta información acerca de la instrucción that God the Father is giving the church today. que Dios el Padre le está dando a la iglesia hoy.
He's saying Él está diciendo that the Jesus who preached so much love, que este Jesús que predicó tanto amor, love your neighbor as you love yourself. ama a tu prójimo como a sí mismo. The same Jesus Este es el mismo Jesús who said, ask and you shall be given. que dijo, pide y se dará. Who says, knock, it shall be opened. Que dijo, toca y se te abrirá. Who says, seek, you shall find. El que dijo, buscad y encontrarás. He says, Él dijo, however, sin embargo, when the midnight hour comes, cuando llegue la hora de medianoche, you see, tú ves they ask que ellas preguntan and it's not given. y no se les da. Oh yes, Oh sí, I have come. yo he venido That the church may face the truth Yo he venido para que la iglesia enfrente la verdad and come out of delusion, y salga de la dilución come out of the dream y salga del sueño and face the verdad, face the truth like this. y enfrente la verdad Then she can enter. para que ella pueda entrar. Because he's saying, Porque él está diciendo que same Jesus el mismo Jesús that said, que dijo, ask pedí and it shall be given. y se te dará. The same Jesus is saying Este mismo Jesús está diciendo that when it comes to the midnight hour, que cuando se trate de la hora de medianoche, this is what you see. esto es lo que ves. You see Tú ves a church that is wealthy, una iglesia que es rica, a church that is affluent, una iglesia que es afluente, rich, una iglesia que es rica, with plenty, con abundancia, privilege. una iglesia que es privilegiada, The church that has the oil, la iglesia que tiene el aceite, sufficient oil. aceite suficiente. And you see the poor church, Y tú miras a la iglesia pobre, disadvantaged church, una iglesia sin ventaja, destituted church, una iglesia destituida, the one that has no opportunity, una iglesia que no tiene oportunidad. coming to the advantaged church, Esa iglesia va hacia la iglesia que es prosperada, coming to the church with plenty viene hacia la iglesia que tiene mucho and begging, y le empieza a pedir asking. y a pedir. And the wealthy church, Y la iglesia rica, the advantaged church, la iglesia que es prosperada, the church with plenty, la iglesia que tiene en abundancia, refuse to give. ella se niega a darle a la otra iglesia. That is where the message is. Ahí es donde está el mensaje. Because Porque this cry here este clamor aquí is happening at the most desperate moment. está ocurriendo en el momento más desesperado. Desperate. Momento más desesperado. He's saying Él está diciendo que that to confirm to you para confirmarle a ustedes that what the wise virgins have done is okay. Heaven is okay with heaven. que lo que han hecho las vírgenes sensatas está bien con el cielo. You see that when the foolish virgins come back, Ustedes miran que cuando las vírgenes insensatas regresan, the same Jesus who said, knock, it shall be open. el mismo Jesús que dijo, tocad y se te abrirá, They come back and knock, ellas regresan y tocan la puerta. and he refuses to open. Y él se rehúsa a abrirle la puerta. Fact, De hecho es que, instead of opening, en vez de abrirles, he rebukes them. él las reprende. He tells them, Él les dice, para decirte la verdad, no te conozco. and yet the way they knock, Y sin embargo, de la forma que ellas tocan, you can read desperation. tú puedes ver un desespero. Lord, Lord. In other versions, they say, Lord, Lord. En otras versiones dice, Señor, Señor. You see the desperation. Tú puedes ver el desespero. Then shut the door on them. Entonces él le cerró la puerta. What is the message to the pastors and the pulpit in Angola? Entonces, ¿cuál es el mensaje para los pastores
y para el púlpito en Angola. That the glory of the Lord is dispensing in the church. Que la gloria del Señor se está dispensando en la iglesia. That the church may prepare for this critical midnight hour. Para que la iglesia se prepare para esta hora crítica de medianoche. Listen to me, precious people. Escúcheme, pueblo precioso. Look now. Miren ahora, Same congregation. la misma congregación, Same church. la misma iglesia, Two congregations. dos congregaciones. Take some, Él se lleva algunas leave others. y deja a otras. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? Hallelujah. Aleluya. The Lord is saying El Señor está diciendo que that preparation for the midnight hour. la preparación para hora de medianoche. The Lord is saying that the coming of the Messiah El Señor está diciendo que la venida del Mesías at the midnight hour a la hora de medianoche will bring forth something so critical that the church needs to know. va a traer algo tan crítico que la iglesia lo tiene que saber. Separation. Es la separación. Hallelujah. Aleluya. He says the coming of the Messiah Él dice que la venida del Mesías comes with a tremendous separation. viene con una separación tremenda. I want to start this walk on separation. Yo quiero empezar a hablar acerca de la separación That the glory of the Lord has brought to the house. que la gloria del Señor ha traído a la casa. We know it too well that when he was removing Israel from Egypt, Sabemos bien que cuando Él estaba removiendo a Israel de Egipto, when the glory settled, they encamped. cuando la gloria venía, ellos se encampaban. When the glory lifted, they packed up their bags and went. Cuando la gloria se levantaba, ellos empacaban sus cosas y se iban. The same glory, same. La misma gloria, la misma. When he settled, they encamped. Cuando la gloria venía, ellos encampaban. When he lifted, they followed. Cuando se levantaba, ellos seguían. And in so doing, the Lord systematically Y el Señor sistemáticamente and gradually separated Israel out y gradualmente empezó a separar a Israel Egypt. de Egipto. And because of that separation, they became the nation whose God is Jehovah. Y a causa de esa separación, Israel se convirtió en la nación cual el Dios es Jehová Until today. hasta el día de hoy. So that is the separation I want to talk about today. Entonces esa es la separación de la cual quiero hablar hoy. Because he says, when the midnight hour comes, separate in Egypt. Porque Él dice que cuando llega la hora de medianoche, Él hace una separación en Egipto. In Goshen, En Goshen, he announced that when the midnight hour comes, Él anunció que cuando llegara la hora de medianoche, in Goshen, in Egypt. en Goshen, en Egipto. Exodus 12, we're going to read, don't worry. Éxodos 12, vamos a leer, no se preocupen. That when the midnight hour comes, Que cuando llegue la hora de medianoche, and right before the midnight, you must prepare for the midnight. y antes de que llegue la hora de medianoche, tú tienes que prepararte para la hora de medianoche, Before it happens. antes de que ocurra. And in that preparation for the midnight hour, listen to this. Y en esa preparación para la hora de medianoche, escuchen esto. If you go to Exodus chapter 11, verses 4 to 7, you hear this. Si tú vas al libro de Éxodos, capítulo 11, versículo 4 al 7, tú vas a escuchar esto. The Lord is saying, He is coming to judge everybody in Egypt. El Señor viene a juzgar a todos en Egipto. He says that death
death must happen in Egypt at the midnight hour. Dice que la muerte debe suceder en Egipto a la hora de medianoche. And he's saying, from the king to the slave. Y dice que va a ser desde el rey hasta el esclavo. And yet we know who was the slave. The slave was the house of Jacob. Y sin embargo, nosotros sabemos quién eran los esclavos. Los esclavos eran la casa de Jacob. Exodus 11:4-7. El libro de Éxodos capítulo 11 versículo 4 al 7. You see the Lord speaking that language, Vemos al Señor hablando ese lenguaje. that at the midnight hour, he is coming to judge even the king and the slaves. Que a la hora de medianoche Él va a venir a juzgar el rey y el esclavo. The slave is the house of Jacob. El esclavo es la casa de Jacob. Then you see the nature of God. Then you see that sin had happened in Egypt. Entonces tú ves la naturaleza de Dios. El pecado había ocurrido en Egipto. Then you see the holy nature of God. Entonces tú ves la naturaleza santa de Dios. Then you see Entonces tú ves that the wages of sin is death. que el resultado del pecado es la muerte.